Esta noche en Los Rojos, analizamos el texto Principios del Comunismo, de Friedrich Engels, que siendo parte de un proyecto de programa de la Liga de los Comunistas, Engels lo escribe en París por encargo del Comité Comarcal de la Liga. Sin embargo, luego de que como resultado de su segundo congreso, la Liga les encargara a Marx y Engels la redacción de un programa para la Liga, optaron por escribir el programa en forma de manifiesto. El resultado se conoce como el Manifiesto del Partido Comunista. Al escribirlo, los autores utilizaron las tesis expuestas por Engels en los principios del comunismo. Quedan con ustedes nuestros camaradas Jonathan Romero y Mauricio Rojas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este capítulo 2 de esta nueva serie que se llama Los Rojos. Ustedes saben que estamos en veda, entonces la otra serie en la cual, pues muy amablemente, la verdad es que estamos sorprendidos. Hemos tenido una aceptación. No echamos las campanas al vuelo, pero yo se los digo sinceramente, el simple hecho de que juntemos 10, 15 personas que tengan el interés de escucharnos, ya con eso nos damos por bien servidos y además nos sentimos muy halagados, porque pues obviamente nuestro esfuerzo es así, es por tratar de dar claridad desde no me gusta utilizar la palabra humilde, pero nuestro esfuerzo es en el compromiso, vamos a decirlo así, y a nosotros nos halaga mucho, de verdad, nos reconforta mucho y nos halaga mucho, nos motiva mucho el hecho de que haya personas que sabemos, porque no podemos transmitir en vivo, no hemos podido solucionar ese tipo de cosas, también por la actividad que tenemos nosotros, porque, por ejemplo, Jonathan, además de estar aquí con nosotros y que yo le agradezco mucho, pues tiene otras actividades, ¿no? Ahorita va a empezar un nuevo compromiso laboral. Por otro lado, pues él está en el procedimiento de ser facilitador sin goce de sueldo, facilitador en algunos círculos de estudio en Morena, lo hace por Zoom, lo hace por Space. Entonces, pues la verdad es que tampoco nos vanagloriamos, simple y sencillamente pues somos convencidos de la lucha, ¿no? Y en este proceso surge este esfuerzo. Y nosotros creemos que la coyuntura, esta famosa veda, nos da la oportunidad de lanzar este esfuerzo. Y el viernes pasado ya se estrenó el primer capítulo de este esfuerzo a partir de una propuesta del compañero Héctor Tobar en el proceso de brigadeo y esas cosas que estamos haciendo. El propio Héctor pues intercambia con la gente, es muy, digamos, es un tipo, no porque no esté aquí, ¿no? Ayer estábamos en otra dinámica, pero debo decirlo, Héctor es un tipo que no solamente anda repartiendo volantes, ¿no? También las compañeras, esta Alma y Anaí, tampoco son repartidoras de volantes, ¿no? Como si nos pagaran y anduviéramos repartiendo volantes y algunos algunos compañeros en esa precariedad de trabajo, pues reparten, les dan a repartir 1000, reparten 500 y tiran 500, ¿no? Porque, pues, sí es una chinga. Bueno, pues ellos lo hacen con convicción, ¿no? Tanto las compañeras como Héctor, y aparte intercambian, y creo que es una buena práctica revolucionaria, porque además nosotros estamos en eso, ¿no? Estamos en la revolución, y entonces este esfuerzo tiene como objetivo, a partir de la mirada comunista, vamos a decirlo, con la poca o mucho conocimiento que tengamos acerca de la obra de Marx, de Engels y de toda la tradición marxista, pues tiene como objetivo dar a conocer, ¿no? O sea, de alguna manera no es el hecho esto no es un catecismo, ni es un dogma, ni estamos tratando, no somos testigos de Jehová que estemos tratando de convencer a la gente, pero yo creo que es importante que, que se dé promoción de esta ideología, ¿no? Al final cada quien tomará el camino que mejor le convenga.
Pero nosotros con convicción, pues tenemos esta convicción, tenemos este principio, tenemos este compromiso, es un ideal de lucha y yo creo que es importante darlo a conocer, ¿no? Promoverlo, darlo a conocer y tratar de dar la claridad. En el sentido de que si ustedes creen que vamos a ser neutrales, pues no, no somos neutrales. Yo creo que no existe la neutralidad en este tipo de trabajos. No, no existe. Es hipocresía o sería doble moral pensar en la neutralidad. Y se respeta, ¿no? Tanto de los medios que nosotros llamamos chayoteros y su precariedad de dignificación de su propio trabajo profesional o a lo que se dedican, porque pues ellos sí cobran por promover ese tipo de ideología que en algunos casos yo creo que no es parte de su propia convicción. Yo siempre pongo de ejemplo a Ciro Gómez Leiva. Cuando Ciro Gómez Leiva estaba en una empresa de comunicación tipo, llegó a ser una especie como de cooperativa, ¿no? El Canal 40, donde luchó junto sus compañeros trabajadores cuando Vicente Fox dijo, ¿y a mí qué, no? Así, porque a mí qué, y Salinas Pliego les quitó la concesión y les quitó las antenas, ¿no? O sea, lo que decimos, no solamente la concesión, sino lo físico, las instalaciones, pues en un problema que tenían ahí con el dueño del canal, y él estuvo en la lucha, y posteriormente, bueno, pues entró a la necesidad del trabajo y cambia, ¿no? Porque pues el dinero seduce, compadres. Y entonces estamos en esa, y bueno, Jonathan, hoy un texto para entrarle de inmediato al tema, un texto que, si me permites, voy a decir, se llama Los principios del comunismo, escrito por el maestro Friedrich Engels. Y voy a leer textualmente solamente la introducción, mi querido Jonah, y lo vamos desarrollando, si me lo permites. Dice, el trabajo Principios del Comunismo es un proyecto de programa de la Liga de los Comunistas. Lo escribió Engels en París por encargo del Comité Comarcal de la Liga. Sin embargo, luego de que como resultado del segundo congreso, que se llevó a cabo del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 1847, la Liga le encargará a Marx y al propio Engels la redacción de un programa para la Liga. Los autores abandonaron la forma del catequismo que marcó la obra aquí reproducida y optaron por escribir el programa en forma de manifiesto. El resultado se conoce como el Manifiesto del Partido Comunista. Al escribirlo, los autores utilizaron las tesis expuestas por Engels en este documento que vamos a analizar hoy, que se llama Los Principios del Comunismo. Y yo te diría, mi querido Jonathan, que el marco histórico de la Liga de los, de esta, podemos decir, como club, ¿no? Que se llama la Liga de los Comunistas, que fue anteriormente la Liga de los Justos, y que es, digamos, en lo que después se iría llevando la primera internacional, la segunda internacional, etcétera. Pues obviamente que ahí yo destacaría en principio, antes de entrarle directamente al texto, un perfil político, tanto de Engels como Marx. Está la idea absurda de decir que Engels y Marx, o Marx y Engels, eran un par de académicos locos que Engels incluso se le vitupera mucho porque se dice que él solamente financiaba a Carlos Marx, ¿no? Pero que no tenía un pensamiento ni un trabajo sobre este tipo de manifestaciones políticas o económicas y sociales. Y aquí vemos que este documento pues da cuenta de que no es cierto, ¿no? Que el propio Engels, siendo hijo de un burgués, entra a la tarea de desarrollar, confía en el trabajo de Karl Marx, y no es su mecenas, es su compañero, es su camarada, ¿no? Y yo destacaría, si me permites, Jonah, eh, para que le des con todo en esta entrada, que aquellos que, sobre todo en la academia, ¿no? Que normalmente son los que voltean bandera, es decir, los que primero empujan el marxismo y después voltean bandera, vituperan o digamos que bajan el nivel de Carlos Marx diciendo no es un militante político, no tiene una teoría del Estado, no tiene una teoría política, no es un cuate militante. Y en este tipo en estas aventuras, vamos a decirlo así,
si me permites la palabra, en donde se juntan con los camaradas y empiezan a desarrollar esta organización política que va en el sentido no solamente de un país en particular, sino del mundo entero, del proletariado del planeta. Pues la participación tanto de Marx y Engels en lo que llamamos nosotros la militancia política de lucha social, pues es primerísima, ¿no? Tan es así que Engels escribe este texto, se le encarga a partir de la junta comarcal de esa liga comunista, y después pues se basan en ese texto para el segundo encargo, en donde ya incluyen a Marx, que es lo que resultaría como un texto por autonomacia, un texto marxista de organización política y de militancia, que es lo que conocemos como el manifiesto del Partido Comunista. Entonces, Jonathan, si quieres empezarle, dale, mi hermano, después de esta pequeña introducción. Buenas noches y gracias por estar aquí. Y pues antes que nada, pues agradecerle a los camaradas que nos estén viendo o que nos vayan a ver. Eh, Muchísimas gracias. Eh, sí, ya tuvimos el primer acercamiento con este programa con Héctor, ¿no? Donde analizamos un poco un documento de análisis de coyuntura, ¿no? Que son el de la pobreza. Y creo que ahora, pues, nos convocaría este texto, ¿no? De los principios del comunismo, de Engels. Yo quisiera recuperar a lo mejor, porque hay muchos puntos, pero yo quisiera solamente recuperar algunos elementos que a mí me parece que son muy interesantes a la luz de lo que nosotros creemos que es el comunismo, porque creo que algo que pasa mucho en la izquierda son son como que las quimeras, ¿no? O las mentiras o las falsas concepciones. Creemos saber una cosa y cuando lo investigamos, terminamos asumiendo, terminamos comprobando que no sabemos nada de eso, ¿no? El comunismo es eso, ¿no? O sea, es decir, el comunismo es una figura metafórica que utilizan muchas personas que en primer lugar carece de contenido porque pegan por todos lados y te dicen que ser comunista o el comunismo es una cosa por ahí que está allá. Y cuando nosotros empezamos a revisar la teoría sobre el comunismo, nos damos cuenta que no es eso, ¿no? O sea, que son otras fronteras y son otras discusiones que para mi punto de parecer hay que ir observándolas. En ese sentido, este texto aborda el tema de qué podemos entender como ese concepto, ¿no? Y siendo un texto de una persona que creo yo que fue de las principales promotoras de esta posición, ¿no? Que es Engels. Yo sé que Marx por sí mismo abrió toda una locomotora política, epistémica, revolucionaria que no va a haber en mucho tiempo como él, o sea, estamos seguros de eso. Su mente es muy poderosa, su obra en sí misma deja una brutal, no sé, es como un hoyo negro, ¿no? Que o sea, absorbe y absorbe. Es muy potente su obra es muy potente y lamentablemente no ha habido alguien como él. Eso es la realidad, ¿no? O sea, él dejó una obra inconclusa y fíjense, ¿no? Hasta siendo una obra inconclusa, no hay nadie que la haya podido abordar como a lo mejor se tendría que abordar. Pero bueno, Engels no se queda atrás y creo que en este texto podemos encontrar algunas ideas muy importantes, ¿no? Entonces yo quisiera poner así como punto de algunas ideas, ¿no? Del texto, ¿no? La primera idea es la definición del comunismo y Engels menciona que el comunismo es la doctrina de las condiciones de la liberación del proletariado. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque mientras algunos compas dicen que no, que el comunismo es una forma autoritaria, Engels dice todo lo contrario, ¿no? Es una forma, es una doctrina en donde colocan en el primer momento las condiciones para la liberación del proletariado, ¿no? Ese me parece que es un punto muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el proletariado es la clase social de los desposeídos en el capitalismo, es la génesis del capitalismo, es el hijo predilecto del capitalismo y va a ser el hijo que le vaya a poner el fin a este proceso, ¿no? Es un poco jugando como la tragedia griega, ¿no? El hijo más aventurado, ¿no? Pues el que le va a poner
el que le va a poner el fin a este proceso, ¿no? Así como Urano fue derrotado por Cronos y Cronos fue derrotado por Zeus, bueno, pues así tendríamos que irlo viendo que el último que logre detener este proceso de barbarie es el proletariado que le podría dar fin al capitalismo. Y es interesante, ¿no? Porque mientras las tragedias están jugando con seres místicos, Engels está pensando junto con Marx, están pensando en el sistema. Lo que tenemos que acabar es con el sistema, ¿no? Y en ese sentido, el proletariado tiene una función muy importante, ¿no? Bueno, el otro elemento que también parece muy interesante es que el proletariado solamente se puede emancipar si supera la propiedad privada. Entonces, aquí Engels, y me parece que es algo muy interesante, ¿no? Porque aquí Engels lo que está colocando en el centro es, bueno, sí, pero es la propiedad privada. Y ese es un debate muy amplio, pero para nosotros es muy interesante que lo que se tiene que poner en el centro es el papel de la propiedad privada dentro de la revolución comunista. O sea, ¿qué tenemos que hacer con la propiedad privada? ¿La mantenemos? Pues para Engels no, la tenemos que superar. El otro elemento que me parece que es muy importante para poder entrarle, ¿no? Es que la propiedad, el proletariado se libera suprimiendo la competencia de la propiedad privada y todas las diferencias de clase, ¿no? Es decir, en última instancia el proletariado tiene ese gran labor, ¿no? De liberarse, porque va a liberar o sea, porque se va a liberar de la propiedad privada y por supuesto va a liberarse de las clases sociales. Ese es el gran centro. Por otro lado, dice, bueno, estos elementos, dice, todos los males dependen del régimen social burgués. Entonces, es interesantísimo, ¿no? Porque para Engels el problema no es la vida, ¿no? Muchos pueden decir, no, es que así es la vida, ¿no? O así es el ser humano. Para Engels, los males que vivimos hoy en día dependen de la forma de la burguesía. Es por eso que menciona, ¿no? Que en todo caso tenemos que derrotarla. Entonces, ya para ir como que conectando, pues los puntos centrales serían que el comunismo es la forma de poder administrar la riqueza de manera colectiva. Es algo muy interesante porque muchos dirían, no, es que los comunistas quieren que un Estado llegue y lo controle, no, eso no quieren los comunistas. Los comunistas quieren que la colectividad pueda racionalizar y pueda planificar la riqueza producida en la sociedad misma y que no sean unas élites, que no es el Estado ni es la burguesía, sino es una colectividad. Y eso es muy interesante porque llama a la conciencia de clase, principalmente de la colectividad, de los trabajadores. Y el otro elemento es, bueno, la revolución proletaria establecerá ante todo un régimen democrático y por tanto directa o indirectamente la dominación política del proletariado. Pero son dos temas muy interesantes, ¿eh? Porque muchos creen que la dictadura del proletariado es una dictadura, ¿no? Y no, Engels está diciendo, tenemos que procurar un régimen democrático en su forma proletariada. Y entonces, en su forma proletariada, lo que también significa es que va a haber una dominación política del proletariado. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, el proletariado es el 90% de la población, la clase trabajadora es el 90% de la población, mientras que la burguesía es el 10%, pongámosle. Entonces, lo que está armando Engels es que la burguesía el 10% domina el 90%, mientras que en el socialismo, en el comunismo, el 90% controla el poder político y entonces terminaría dominando al 10% y en última instancia ese 10% tendría que articularse con el proletariado. Es algo muy interesante, pero lo que está buscando Engels es un régimen democrático, pero un régimen democrático con base en en el proletariado. Y para finalizar, al final menciona Engels, que yo lo quisiera recuperar, ¿no? Dice, la revolución proletaria es una revolución universal. Eso es muy interesante, ¿no? Porque la revolución proletaria no se puede hacer nacionalmente. Y pero me parece que hay que analizarlo porque pueden decir, bueno, entonces, si ustedes dicen que los comunistas quieren hacer una democracia proletaria y que todos los proletarios puedan gobernar, ¿no? En este proceso, ¿por qué se generan estos circuitos en donde queda una persona fincada en el poder político? Bueno, hay que decir lo que es por eso, que porque la voluntad de la revolución proletaria es universal, pero cuando se desarrolla en un solo país y queda aislada, entonces ese país queda en guerra permanente, en guerra política, guerra cultural y guerra militar.
Y entonces necesitan un general para poder penetrar o para poder desarrollar esa defensa. Entonces se vuelve autoritario el sistema porque están en una guerra permanente. De hecho, eso lo menciona Engels en otros textos que se llama la propiedad privada. Por ejemplo, en el origen de la propiedad privada, él analiza cómo se comporta la sociedad precapitalista, que son formas comunales. Y dice que cuando hay guerra, tiene que salir un general y ese general regularmente se ancla en tiempos de guerra. Y entonces ahí el espíritu democrático como que se paraliza. Bueno, eso es lo que pasa en la revolución comunista. Los comunistas no quieren que un solo hombre detente el poder o una casa dorada. El problema es que eso pasa porque como están aislados y no se genera la revolución comunista, entonces al estar en guerras permanentes económicas, militares, culturales y políticas, tienen que recurrir a un general. Eso es un poco lo que le podría pasar a la cuarta transformación, ¿no? O sea, como está en guerra permanente, a lo mejor no miramos, por ejemplo, que López Obrador podría ser ese general y se podría anclar, ¿no? Pero bueno, eso esperemos que no pase. Pero el punto central es que por eso les pasa esos procesos, porque no logran dar el paso hacia la revolución universal. Y el otro elemento que fíjense que está muy interesante dice, la revolución proletaria construirá el mundo de la felicidad y la prosperidad. Es muy interesante porque los proletarios o los comunistas queremos eso, ¿no? Queremos un mundo donde la felicidad sea el centro del universo y donde la prosperidad funcione. Cuando algunos mencionarán que no, que los comunistas lo que quieren es que todos seamos pobres. Y al final, pues mencionar que el tema es el fin del trabajo asalariado. O sea, ¿qué es un principio de los comunistas o el principio del comunismo? Es acabar con el trabajo asalariado. Es observar y poder superar ese trabajo asalariado y conquistar otra nueva forma. Entonces son los elementos que yo quería plantear, ¿no? Como punto de inicio, como saque, y ya como, no sé, lo que tú puedas plantear y a lo mejor pues, cerrar con otro comentario un poco más, como un comentario ya mío, ¿no? Pero yo quisiera rescatar esas líneas que me parecen muy importantes en el texto de Engels. Ahí la dejo. Sí, 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 exacto. Y fíjate que, si me lo permites, Jonah, yo quisiera plantear dos asuntos que para mí me parecen torales y que surgen a partir de este primer planteamiento que tú haces. Primero, el comunismo no pretende, o los comunistas no pretendemos que haya un Estado rector que tome el control de los medios de producción. Eso no queremos, porque eso repetiría el proceso capitalista. Sabemos que debe de haber un proceso de transición en donde el Estado tiene, siendo garante de la voluntad del pueblo trabajador, de la clase proletaria, tiene que entrar en lo que el gran Valentín Campa llamaba capitalismo de Estado, ¿no? Es decir, tiene que regular esa transición. Pero quiero dejar claro una cosa, que después algunos textos de Lenin, bueno, no algunos, el texto yo creo que de los más importantes, el quehacer, pero sobre todo el Estado y la Revolución, él lo dice, ¿no? Abiertamente. Lo que nosotros buscamos dentro de la Revolución Comunista es llegar al estadio que tú planteas, que es lo que se llama la dictadura del proletariado, donde el Estado ya no sea necesario, porque ya no necesitamos un rector que es opresor de las garantías individuales. En vez de ser el rector y el garante de esas garantías individuales, termina siendo el protector del gran capital, administrando y haciendo tranza, ¿no? O sea, no en el sentido peyorativo que conocemos aquí en México, ¿no? Sino transando con el gran capital para que esto más o menos vaya en una supuesta, aparente y disfrazada paz social. Porque el capitalismo, sabemos nosotros, es un encuentro permanente entre clases sociales, es una lucha de clases permanente. Yo rescataría eso, ¿no? Para terminar con el mito de que nosotros, los comunistas, pretendemos que sea un Estado rector y poderoso que tome los medios de producción, ¿no? Nosotros creemos que no solamente la clase trabajadora tiene que tomar los medios de producción, sino que tiene que administrar la riqueza del propio país y del resultado de esos medios de producción, ¿no? Y entraríamos otras cosas que yo creo que va a haber más textos en donde podrán, no creo, estoy seguro que podremos profundizar, ¿no? Que esta revolución es fácil. No es fácil porque también hay una revolución cultural que permite a través del fetichismo
pensar o imaginar que la clase media, y es a donde voy a entrar, citando unas cosas que plantea aquí Engels, que me parecen interesantísimas también para aclarar eso, que nosotros estamos en contra de que la gente trabaje, ¿no? Y que se gane por sí misma el pan, como dicen, ¿no? Con su esfuerzo, y no, pues si eres pobre es porque quieres, y toda esa retórica estúpida que sobre todo se basa en esta contracultura revolucionaria y que tiene que ver con el modernismo, el posmodernismo y todas esas cosas. Yo quisiera recalcar eso, porque es importante entender que el trabajo asalariado, como lo hemos venido diciendo, es el combustible de la desigualdad social, ¿no? Es el combustible del grillete, el grillete económico que mantiene una precariedad social, sobre todo en los desprotegidos, ¿no? En la clase trabajadora, que divide la vida, ¿no? La sociedad y la vida, que pareciera que nos dicen que así somos, ¿no? Y que así nacimos, y que es el estado de sociedad más el que te ofrece más libertades, el que te ofrece más justicia, digamos, ¿no? Si tú trabajas un chingo, no tienes problema, ¿no? Es lo que te dice el sistema. Y es mentira, porque aquí yo recalcaría en el punto número 4, donde es un texto que se hace preguntas. Por cierto, vamos a dejar aquí abajo el link del texto para quien quiera pasar a revisarlo. Sería muy interesante, ¿no? Incluso, como ustedes saben, este programa está grabado. Detengan el programa, ¿no? Detengan vayan, léanlo. No se tardan más de 15 minutos en leerlo. Y podrán ir entendiendo mejor a lo que nos referimos y seguir el texto, ¿no? En el punto número 4, porque hay una serie de preguntas y respuestas, el propio Engels lanza esta pregunta que dice: ¿cómo apareció el proletariado? A mí me parece muy interesante dar claridad, porque hay mucha clase media, y aquí él lo ejemplifica muy bien. Hay mucha clase media que cree que no es proletariado. Y fíjense, dice así: el proletariado nació a raíz de la revolución industrial que se produjo en Inglaterra en la segunda mitad del siglo pasado. Está hablando de 1700. Y se repitió luego en todos los países civilizados del mundo. Dicha revolución se debió al invento de la máquina de vapor, de las diversas máquinas de hilar, del telar mecánico y de toda una serie de otros dispositivos mecánicos, es decir, de la tecnología. Estas máquinas que costaban muy caras y por eso solo estaban al alcance de los grandes capitalistas, transformaron completamente el antiguo modo de producción y desplazaron a los obreros anteriores, puesto que las máquinas producían mercancías más baratas y mejores que las que podían hacer estos con la ayuda de sus ruecas y telares imperfectos. Sobre todo, yo quisiera destacar aquí históricamente la fabricación de la ropa. La fabricación de la ropa no solamente era una necesidad, era un gran negocio, pero era un pequeño negocio de pequeños comerciantes que se consideraban artesanos, que tenían sus hilares, y entonces era una suerte de comunidad, vamos a decirlo así, ¿no? Donde se llevaba a cabo grandes ventas de telas, sobre todo en los periodos invernales, donde la propia comunidad cooperaba, digamos, con este procedimiento para generar las condiciones de que todo el mundo estuviera tapado, ¿no? Que enfrentara las inclemencias del tiempo, cosa que ahorita vemos con la revolución industrial, empieza a ser derrotada, ¿no? Este principio civilizatorio de una sociedad en comunidad. Las máquinas pusieron a la industria enteramente en manos de los grandes capitalistas y redujeron a la nada el valor de la pequeña propiedad de los obreros, que son los instrumentos, los telares, los artesanos, vamos a decirlo así. De modo que los capitalistas pronto se apoderaron de todo y los obreros se quedaron con nada. Así se instauró la producción de tejidos, el sistema fabril. En cuanto se dio el primer impulso a la introducción de máquinas y al sistema fabril, este último se propagó rápidamente en las demás ramas de la industria, sobre todo en el estampado de tejidos, la impresión de libros, la alfarería y la metalurgia. Voy a obviar un pedazo de ese texto porque voy a saltar a esto que es muy, muy importante. Desarrollo un par de minutos y paso con Jonah. Poco a poco el sistema fabril, es decir, las grandes fábricas,
extendió su dominación no ya solo a la manufactura, en el sentido estricto de la palabra, sino que comenzó a apoderarse más y más de las actividades artesanales, ya que también en esta esfera los grandes capitalistas desplazaban cada vez más a los pequeños maestros, montando grandes talleres, en lo que era posible ahorrar muchos gastos e implementar una detallada división del trabajo. Así llegamos a que en los países civilizados, eso es muy importante, ¿no? Siempre hablar de los países civilizados. Casi en todas las ramas del trabajo se afianza la producción fabril y casi en todas esas ramas la gran industria desplaza la artesanía y la manufactura. Como resultado de ello, se arruina más y más a la antigua clase media. Escuchen bien, a la antigua clase media, sobre todo los pequeños artesanos. Cambia completamente la anterior situación de los trabajadores y surgen dos clases nuevas que absorben paulatinamente a todas las demás. Ahí surge el proletariado. El proletariado absorbe esta clase media. En la modernidad, que son los 2 minutos que me tomo para desarrollarlo, en la modernidad, esta clase media también entran los artesanos, son los escritores, los propios, digamos, los periodistas, son incluso los pequeños propietarios de pequeños estanquillos, son los zapateros, esa es la clase media, ¿no? La que supuestamente es un pequeño, o trabajan lo que le llaman, el trabajo por el autoempleo, ¿no? Que le llaman, tiene un nombre, ahorita se me escapó, un anglicismo, ¿no? Y entonces trabajan por su cuenta, son sus mismos patrones, incluso ellos se creen pequeños empresarios y se creen por arriba del trabajo proletario, del obrero mugroso. Ese desplazamiento de la clase media le causa mucho daño a la revolución social. Y le causa mucho daño porque están viviendo en una simulación. Ellos son parte de esta clase proletaria, como bien lo plantea Engels. El propio capital, en manos de unos cuantos, los va minando, los va minando, los va minando y crea el proletariado como clase social que los termina absorbiendo estos artesanos, estos clase medieros. Entonces, por eso hablamos nosotros de los desclasados, ¿no? De esa clase media que no entiende que está siendo explotada de la misma forma que cualquier otro empleado, cualquiera que sea. Que sobre todo en estos tiempos de tecnología, las fábricas están en el proceso de automatización de su fabricación, porque si nos damos cuenta, a partir de la revolución industrial, se empieza a generar el primer albión del capitalismo como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Que es el valor de cambio por encima del valor de uso. Como yo les decía, ¿no? Los pequeños, los pequeños, digamos, artesanos de la tela, de la fabricación de la ropa, antes de que existiera la revolución industrial, no solamente trabajaban por dinero, o sea, no vendían su mercancía solo por dinero, sino por darle un servicio a la comunidad. Era incluso hasta de alguna u otra manera una actividad noble, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos seguían tratando de privilegiar el valor de uso en vez del valor de cambio. Cuando surgen estas grandes tecnologías, como surge en la actualidad, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la tecnología? Los grandes capitales. Entonces la usan en su beneficio económico, como lo hicieron en el nacimiento del capitalismo que está explicando Engels. Y lo más importante, porque no es un planteamiento económico, sino es un planteamiento social el que hace Engels, es la opresión absoluta a través de estas imposiciones, ¿no? De funcionamiento del capital, la imposición absoluta del despojo de lo que la comunidad tenía, ¿no? Que era el desarrollo del trabajo, que es lo que Jonathan explica muy bien y que a mí me costaba entender, y tiene razón. El trabajo no solamente tiene que ver estar en una empresa o generar en una fábrica. El trabajo, como se entendía, sobre todo en los grandes artesanos, se entendía como un servicio y además un servicio personal, era un divertimento, era un juego, era disfrutarlo, era tener en mente no cuántas ruanas digamos, la moneda de cambio que había en ese momento tenías que ganar,
sino de verdad el servicio a la comunidad, ¿no? Y además obtenías un prestigio y un respeto por la propia comunidad, ¿no? Don Jonathan el alfarero, por decir algo, ¿no? Que brindaba a su comunidad un servicio para pasar los grandes inclemencias del tiempo, como también estaba el que fabricaba tornos, ¿no? Para hacer otro tipo de cosas, el que ayudaba a la construcción y reparación de los barcos, muchas cosas. Bueno, todo eso se perdió porque llegó el gran capital y con la tecnología que recibió, sobre todo a partir de la máquina de vapor, que digamos que es el albión inicial, es la punta de lanza de esta revolución, pues se cambia el valor de uso por el valor de cambio, se cambia el sentido de la propiedad privada y se cambia el sentido de la acumulación de riqueza. Se generan las clases sociales y existe un pedazo que eran privilegiados, estos que les digo, que tenían la facultad, el talento, el desarrollo, la inteligencia de cumplir un servicio en su comunidad, como era tener los que hacían la ropa, los que ya dije, ¿no? Empiezan a ser desplazados por las fábricas, por el capital, y se sienten abandonados. Y entonces, como ellos tenían cierto estatus social, vamos a decir, dentro de la propia comunidad, pues terminan siendo obreros. Y eso genera en dos sentidos, y con esto termino para que Jonah le dé por donde quiera. El texto es extraordinario, de verdad. Vayan y leanlo, de verdad es extraordinario. Porque entonces empieza a generar este sentido de tristeza, de desesperación, de, de, de angustia. Incluso empieza a generarse la violencia. La gente, hay gente que no puede acceder a esos trabajos, empieza a ver eh, el, el, el que roba por necesidad, el que se acerca tratando de mendigar. Hay muchos, incluso muchos de estos artesanos que están muy enojados, que no aceptan convertirse en obreros, que están de verdad muy molestos, porque es la primera expropiación, se puede decir, ¿no? Que hace a la clase burguesa sobre los trabajadores, sobre todo la clase media, que es la que más impacto tiene, y entonces empiezan a ser, son personajes rebeldes, sale la rebeldía y esto, y entonces empiezan a vagar, según ellos, pero porque no quieren asumir las reglas que le plantea el capital que está recién nacido. ¿Y qué creen que hacen? El Estado, ¿no? Genera leyes que castigan al vagabundo, se les considera vagabundos, y los tratan muy mal, ¿eh? Los agarran de los pies y los arrastran por todo el pueblo. Quedan muy mal heridos y le dicen pequeños burgueses, ¿no? Aquel burgués que lo quiera, le salve la vida, pues es de él y surge la esclavitud como tal, ¿no? Dentro de este proceso. Y los primeros esclavos en ese sentido, no después de que van al África y se traen a los morenos, sino en ese sentido, dentro de ese proceso, los primeros esclavos son los artesanos rebeldes. Esa clase media que se siente desplazada, que se siente robada y que protesta y por eso no se enlista en la cola de trabajadores obreros que se necesitaban para las grandes fábricas. Lo dejo ahí, ¿no? Como un dato histórico que es importante, porque ese proceso de la revolución industrial es un cisma, ¿no? Es el nacimiento del capitalismo y es un cisma social que destruye el proceso de la comunidad, termina por destruirlo, porque hay otros procesos históricos anteriores, digamos que termina por destruir el proceso de la comunidad como la conocemos, como se dio en todo el planeta, porque aquí en América se daba también ese sentido de comunidad, ¿no? La comuna mexicana es un gran ejemplo con los indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sé, Jonah, me parecía muy interesante decir eso y que quede claro, ¿no? Los comunistas no estamos pensando en un Estado poderoso que se apropie de las cosas y que las maneje, ¿no? No, los comunistas aspiramos a que el propio proletariado tome los medios de producción, los administre y genere la riqueza que ya está generando en estos momentos, pero también la administren ellos y que la administre para el beneficio de la comunidad. Si llegamos a ese estadio, como dice el propio Lenin,
el Estado no tendría razón de ser. Adelante, Millona. Y yo quisiera a lo mejor rescatar una tesis de todo lo que se ha dicho, que es una tesis muy interesante, que está aquí en el texto y que Engels la plantea y que me parece que es muy importante para poder colocar en el centro por qué es importante el comunismo y que no solamente es una cuestión ética, ¿no? También es una cuestión económica. Y al decir que es una cuestión económica, es una cuestión de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, está en juego muchas cosas, ¿no? Entonces, Engels menciona que el salario es la capacidad de compra del trabajador. Ahora, esa parte de que el salario sea la capacidad de compra del trabajador tiene una condición política y tiene una posición política muy importante, porque lo que está diciendo Engels es que el salario determina la cantidad de consumo que puede tener un trabajador. Y no solamente la cantidad, sino la calidad de ese consumo. O sea, esos elementos muy importantes. Es decir, el salario no solamente es un encadenamiento, es decir, es un encadenamiento en donde el trabajador solamente recupera lo que es para su vida, ¿no? Es decir, no tiene un extra. O sea, el salario solamente es determinado por la cantidad de bienes y servicios o de medios de subsistencia que pueden regenerar su fuerza de trabajo. Entonces, lo que lo encadena al proceso de la esclavitud, porque no puede él ahorrar, es un hecho histórico y concreto. Y el segundo elemento es que ese salario determina la cantidad y la calidad de los medios de subsistencia. Si tienes un salario alto, pues puedes acceder a más medios de consumo y de mejor calidad. Si tú tienes un salario mínimo, entonces, o precarizado, pues seguramente no te va a alcanzar para esos bienes de subsistencia de calidad y vas a tener que buscar esa cantidad con otros medios de subsistencia mucho más baratos y de menor calidad. Entonces, lo que te procura el salario es una economía del sacrificio o una economía de la abstención o una economía de la mala calidad de vida. Ante ese proceso, entonces, lo que procura el comunismo o lo que abre el comunismo es darle la vuelta a ese proceso. Entonces es muy interesante porque a veces nosotros defendemos nuestras propias cadenas. Es decir, cuando estamos en el debate y presentamos que tenemos que abolir el salario o que tenemos que darle la vuelta a este proceso, muchos compas van a decir, ¿sabes qué? Es que no es cierto, ¿no? Porque entonces, ¿cómo consumo? Y mi trabajo, y cómo lo valorizo, y lo que no se dan cuenta es que el salario es todo menos eso, o sea, el salario no te permite un consumo, el salario no te permite una calidad de vida buena, no, no te permite acceder a los bienes de consumo más importantes, y todo está restringido. Y el comunismo dice que para la única manera de tú poder tener prosperidad y poder tener abundancia, tienes que superar esa forma de trabajar. O sea, no es únicamente, por supuesto, ya lo hemos comentado, no es únicamente que estás introyectando, que ese es otro tema muy fuerte que regularmente lo vamos a tener que ver en algún momento, pero en este momento lo que está mirando Engels es que el mismo concepto de trabajo asalariado ya te pone un límite hasta en tu propia forma de poder convivir como clase trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que pones en el centro? Bueno, pues lo que pones en el centro en términos generales, a mi punto de vista, es que el trabajador queda absorbido bajo una dinámica en donde no puede reproducir en donde no puede tener el acceso a esos bienes de consumo, y entonces el comunismo se le abre como una posibilidad de poder tener esa capacidad de poder consumir no solamente la cantidad necesaria, sino la calidad de esos medios de consumo. Entonces, ahí hay un elemento, pero muy importante, ¿no? Es muy importante porque lo que está en juego es, en primer sentido, es que hay una escasez relativa o artificial en el sistema capitalista que te lo genera el salario, y que la única manera de poder romper con esa escasez relativa es rompiendo con el mecanismo que te lo permite, que es el trabajo asalariado. A eso también hay que implementarle, ¿no? Que bajo ese esquema, el capitalismo te genera sufrimiento.
O sea, porque si tú estás encadenado a un sistema donde el salario te va a ser el termómetro en el cual tú puedes acceder a una cantidad de alimentos o de bienes de subsistencia y su calidad, entonces en ese tipo de economía el trabajador nunca va a ser feliz, siempre va a estar en permanente sacrificio. Gran parte de los trabajadores tienen un salario muy precarizado, que no tiene la capacidad de poder conseguir lo mínimo para poder reproducir una fuerza de trabajo lo mejor deseable o una fuerza de trabajo saludable. Entonces, en un primer momento hay un sufrimiento y en un segundo momento hay enfermedad. Es decir, el mismo concepto de trabajo asalariado empieza a enfermar al trabajador y lo empieza a enfermar porque gran parte de esos trabajadores no tienen la capacidad de poder tener el mínimo del nivel para hacer de esta vida más saludables. Entonces, es un poco paradójico pensar, ¿no? Que pues, tienes un salario precarizado y entonces tú vas a tener la oportunidad de poder tener dinero para ir al gimnasio, para poder ir a un buen doctor, para ir a un buen nutriólogo, etc. Y además de eso, tienes el tiempo de trabajo o tu tiempo está totalmente absorbido por el trabajo. Entonces, en ese sentido, pues hay que decirlo, ¿no? O sea, los trabajadores no tienen las condiciones necesarias para poder ser felices. Y todo lo contrario, ¿no? Viven en permanente sufrimiento y viven en permanente enfermedad. Yo lo menciono, ¿no? Y lo mencionaba hace un rato, o sea, ¿cuál es la ganancia o cuál es el precio que tiene que pagar la comunidad migrante para irse a Estados Unidos, esclavizarse 20, 30 años? Pues enfermedades. No los regresan todos enfermos. Ya cuando están enfermos, ya nadie los quiere. Pero no solamente eso, ¿no? O sea, en general el sistema capitalista lo que hace es como si fuera un vampiro, ¿no? O sea, te absorbe la sangre y entonces cuando ya no tienes sangre, te tira a la basura. Y eso es real, ¿no? Es real porque está en ese sistema. Entonces, qué es lo que decimos los comunistas? Lo que decimos los comunistas es que tenemos que transitar a una nueva forma de trabajo, en donde en esta primera instancia que estamos observando, que es una subsunción formal del consumo, es decir, ¿qué es la subsunción formal del consumo? Que te lo limita el salario. O sea, es decir, ¿quién te limita el consumo? El salario, la cantidad y la calidad. Bueno, pues para poder romper ese proceso necesitamos una economía donde el trabajo asalariado esté superado. Porque al superar el trabajo asalariado, entonces lo que podemos hacer es que el trabajador puede adquirir sus medios de consumo con base en sus capacidades, es decir, va a producir lo que pueda y va a consumir lo que necesite. Esa es la base del comunismo, ¿no? Por eso rompe con la lógica del capitalismo, que el capitalismo te somete. Entonces, nosotros, ¿qué decimos a nivel general? Pues que ese es el punto central, ¿no? O sea, cuando nos dicen, es que nos van a quitar los triciclos, pues no, el capitalismo no te va a quitar los triciclos. No, el comunismo no te va a quitar los triciclos. Ya te los quitó el capitalismo. Nos van a quitar nuestras casas, pues ya no las quitaron. Nos van a quitar una buena alimentación, ya no las quitaron. Nos van a quitar una buena educación, ya no la quitaron. Es decir, el capitalismo permanentemente hace eso que se supone que el comunismo va a venir a hacerlo. Entonces, el comunismo, qué es lo que pretende? Es una posición en donde se da cuenta que el verdadero motor del dominio es el trabajo asalariado. No solamente la propiedad privada, sino una propiedad privada que esté fundamentada en el trabajo asalariado, en la esclavitud moderna de los trabajadores. Entonces, yo en lo particular creo que ahí hay un elemento muy importante que hay que seguir evaluando, que hay que seguir discutiendo y que Engels coloca en la plataforma. O sea, el que menciona, bueno, pues nuestro problema no son las máquinas, nuestro problema no son los sujetos, nuestro problema no es con el medio ambiente, no es con la vida. El problema central de todo este proceso es esa forma específica de la producción en la cual estamos, que es la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, la propiedad privada de los medios de producción hace que unos cuantos tengan el dominio de esos medios y el otro 90% solamente se tenga que vender, se tenga que esclavizar en su forma moderna. Todos nosotros creemos que ahí tendría que, es un elemento muy importante y que
En el capitalismo lo que se juega es la felicidad. O sea, lo que buscamos permanentemente en el capitalismo es, en el socialismo es que se pueda generar una sociedad en donde la felicidad sea el concepto clave. ¿Por qué? Porque el concepto de trabajo también tiene que ver con el concepto de felicidad. O sea, en este proceso que estamos viviendo, trabajo significa esclavizarse. Hay una canción muy famosa que se llama Manic Monday, ¿no? Que es una ochentera, ¿no? De estas del pop ochentero, en donde la cantante te empieza a reproducir que, bueno, pues ya llegó el domingo, ¿no? Y no, ya llegó el lunes, ¿no? Y bueno, pues tuvo a toda madre el sábado, el domingo, pero pues ya volvió a llegar el lunes y ya, pues todo se vuelve peor, ¿no? Y no se da cuenta bueno, y la canción lo que refleja es eso, ¿no? O sea, es decir, el trabajo sigue siendo un trabajo de sufrimiento. O sea, ¿por qué nos duele el domingo? ¿Por qué cuando se está acabando ¿por qué nos duele que se acabe el domingo? Pues porque cuando se va acabando el domingo, pues va a venir el lunes. Y el lunes, ¿qué es? La jornada laboral. Y dices, no, pues otra vez tengo que ir a levantarme temprano, tengo que ir en el pinche metro, igual me asaltan en el transporte público, ahí en un transporte público, mis compañeros son unos cabrones, mi jefe también, o sea, no me gusta, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué? Porque el trabajo se vuelve en algo que no te hace, que no es placentero. Entonces, el trabajo que tiene que conquistar, pues, esa forma de la felicidad, ¿no? Entonces, por eso menciona al final Engels que el comunismo sería esa promesa de la felicidad para la humanidad y es ahí donde queremos meter la precisión, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante lo que se plantea aquí y que sí, o sea, asumirse como trabajador pues es también es asumirse las consecuencias políticas, psicológicas que significa estar en el trabajo asalariado y que en este proceso pues no es un paraíso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo ahí diría y cerraría con eso, que ahí Engels y Marx son muy propensos a la literatura y están como que recuperando a Dante Alighieri, en donde ni Dante Alighieri se imaginaría un infierno, o sea, su infierno sería una cosa de niños con el infierno que significa el trabajo asalariado, ¿no? Entonces el trabajo asalariado sería ese infierno, ¿no? Que Dante Alighieri está mostrando, el purgatorio sería esa transición de la dictadura del proletariado y el paraíso pues, sería la conquista del comunismo, en pocas palabras, ¿no? Entonces ahí creo que hay también una relación muy interesante que podríamos en algún otro momento tratar de indagar sobre la relación entre Dante Alighieri y Marx, porque otra vez, ¿no? O sea, Marx no es únicamente eh, economistas, filósofos y politólogos, ¿no? También tiene una gran influencia en la literatura y Dante Alighieri juega un papel muy importante, pero bueno, yo ahí la dejaría. Fíjate, querido Jonah, que con lo que tú planteas, yo regresaría al punto 6 de este documento, porque es muy importante, ¿no? Y además aclarar un poco el concepto que di en mi intervención anterior, pero recalcando esto que yo había desarrollado para este programa y que como punto central de mi punto de vista, de mi opinión personal. Contra todo lo que se dice del comunismo, el comunismo es la base superior de la civilización humana. Así se entiende. Y en ese punto número 6, así se debiera entender. Y en ese punto número 6 lo plantea Engels de manera histórica, en el contexto histórico de lo que es el nacimiento de la clase trabajadora, ¿no? Él dice, qué clases trabajadoras existían antes de la revolución industrial? Lo dice como pregunta. Y lo desarrolla muy corto, esto sí lo voy a leer completo y voy a desarrollar un par de minutos para que tú des el cierre. Las clases trabajadoras han vivido en distintas condiciones, según las diferentes fases de desarrollo de la sociedad, y han ocupado posiciones distintas respecto a las clases poseedoras y dominantes. En la antigüedad, los trabajadores eran esclavos de sus amos, como lo son todavía en un gran número de países atrasados. Escuchen esto, como lo son todavía en gran número de países atrasados e incluso en la parte meridional de los Estados Unidos. En la Edad Media, eran siervos de los nobles propietarios de tierras, como lo son todavía en Hungría, Polonia y Rusia. Además, en la Edad Media, hasta la Revolución Industrial, existían en las ciudades
oficiales artesanos que trabajaban al servicio de la pequeña burguesía y poco a poco, en la medida del progreso de la manufactura, comenzaron a aparecer obreros de manufactura que iban a trabajar cooptados por grandes capitalistas. ¿Qué es lo que está diciendo Engels? Lo que está diciendo Jonathan. El proceso de civilización que conocemos es un cambio de sentido de la esclavitud en los seres humanos. Es decir, en los países atrasados se mantiene ese sentido de la esclavitud donde tú eres dueño de otro ser humano. En los Estados Unidos se ve con el famoso racismo, la clase antiguamente llamada negra, que ahora le llaman afroamericanos. Y entonces en ese proceso, pues tenemos que comentar que la civilización o esta civilización moderna, esta modernidad a la cual se establece esta civilidad, empieza a generar las condiciones sociales de explotación laboral, que no es otra cosa que lo que mantiene Jonathan en su tesis que acaba de desarrollar, el trabajo asalariado, que es una manera moderna de esclavitud, donde el gran capital, a través del fetichismo, a través de las condiciones sociales que te plantean, te mantienen en niveles de esclavitud monstruosos. Porque aunque no tenemos un grillete, lo cargamos permanentemente, que es el grillete de la economía de mercantilizar el trabajo, que es el trabajo asalariado. Porque no lo explican. Es curioso, pero el capital y sus grandes teóricos del capital no explican lo que es el mercado. Y no lo explican porque el mercado pareciera una entelequia ahí que incluso hasta se pone nerviosa, ¿no? Personalizan al mercado, ¿no? Los mercados estuvieron nerviosos y entonces, porque la guerra y la chingada, y entonces pinches mercados que no sabemos qué son, se ponen ahí nerviosos los cabrones, la chingada, y chingue su madre, ¿no? Madrazo. Y los grandes capitales no pierden ese capital, tienen que recuperar. ¿Y entonces con quién lo recuperan? Pues con la clase trabajadora, con eso lo recuperan. O en el aumento de los precios, o en el aumento de la jornada laboral, sin el aumento, digamos, matemáticamente coincidente con el tiempo de trabajo y la paga que vas a recibir, y de pronto dicen, no, pues tenemos una crisis cabrona, y entonces hay dos, ¿no? O hacen paros técnicos sin goce de sueldo de los trabajadores, que eso es muy común. En las empresas automotrices en el siglo pasado era muy común, y en principio es muy, muy común. Aquí en México, la Volkswagen hacía paros técnicos cuando tenía alguna crisis y decía, chingue su madre, ¿no? O sea, viene a trabajar el 20% de la planta laboral y el otro 80% sin goce de sueldo. Y se chinga, ¿no? Después empezó a desaparecer el famoso reparto de las utilidades, que era de alguna u otra manera, principalmente en México, una manera de repartir precisamente las utilidades, es decir, de socializar un poco el trabajo asalariado. Pero, como repetimos, ¿no? Hay dos sentidos del derecho, que está el derecho, lo ha dicho Jonathan también, el derecho corporativo y el derecho constitucional. Y en ese sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Sin que esto pareciera una aparente digresión, y no lo es, que al final el que tiene el dueño del dinero, el dueño del capital, es el que mantiene las reglas de convivencia. Porque aquí hay algo que creo que es muy importante. El comunismo plantea, a partir de las tesis de Marx, que el trabajo, el proceso del trabajo en toda sociedad, es una relación social. No es una relación comercial de intercambio como lo marca el mercado, de un bien privado, es decir, de una propiedad privada, por otra propiedad privada. Eso es el salario. No lo es así. Tan así no lo es. Porque está condicionado, como dice Jonathan, por niveles, ¿no? Niveles económicos que no permiten el desarrollo de que el trabajador pueda convertirse o sea, el proletario pueda convertirse en burgués. Esto es obvio, ¿no? Como voy a poner un ejemplo, ¿no? Xóchitl Gálvez se hizo multimillonaria vendiendo gelatinas y tamales. Eso es mentira. Nadie lo hace. No puede pasar. Sí hay historias de éxito y no sé qué, y esto y lo otro, pero precisamente son vamos a decir que son las excepciones de la regla, ¿no? La regla es que la inmovilidad social del trabajador asalariado no le permite
como bien dice Jonathan, ni hacer ahorro, ni tratar de tener una movilidad en el sentido estrictamente económico, no social. Y esta jornada laboral que bien especifica Jonathan en aquella canción ochentera de las Bangles, que se llama Manic Monday, pues genera eso, ¿no? Una condición de vida azarosa, pesada, este, eh, realmente de esclavitud. O sea, los niveles que tenemos en las condiciones. Miren, a estas horas, siendo viernes, o sea, previo al fin de semana, a las 12:17 de la madrugada, en quincena, hay un grupo de personajes, de personas que viven, que sueñan, que tienen condiciones, respiran, necesidades, etcétera, que en estos momentos están siendo explotadas hasta altas horas de la noche y que en la lógica de la acumulación de riqueza y de esta lógica de tener que ganar el dinero para tener un poquito mejores condiciones de vida en este sistema que está cooptado por el mercado, andan robando en el peor de los sentidos, andan robando a borrachines en las cuentas de los bares, suceden cosas inimaginables en las noches, en las noches de fin de semana, en los días de quincena. Y es una condición que el propio sistema obliga a las personas a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Solamente por poner un solo ejemplo, estas personas que son los meseros de los antros y de los restaurantes, etcétera, donde se toma, donde se supone que va el divertimiento, sobre todo de la clase media, estas personas ni siquiera alcanzan a cubrir sus necesidades con su salario y nada más. Entonces, la gente empieza por esa necesidad, empieza a hacer una serie pues sí, son hábitos de vida en las condiciones sociales, en el trayecto de la vida, que te obligan a cometer ese tipo de tropelías. Y no es una justificación para que lo hagan, no es. Son las condiciones que el propio sistema te impone, ¿no? Es como, por ejemplo, tú puedes ser muy buena persona, un extraordinario, vamos, lo voy a vulgarizar un poco, vas a misa los domingos, te persona, eres un gran cristiano, ayudas, das tu diezmo y todo, pero tienes un negocio, una pequeña fábrica. Y en esa pequeña fábrica, pues tienes que hacer explotación laboral, porque si no la haces, el propio mercado te come. Y esas condiciones ni siquiera pasan por tu decisión moral, vamos a decirlo así, de la convivencia con tu prójimo. Y entonces esta sociedad está permanentemente enfrentada. Y no tiene que ver, mire, estoy leyendo un libro, es extraordinario este libro, se llama En cualquier caso, ningún remordimiento. Y es de un anarquista, ¿no? Es extraordinario, lo recomiendo mucho, además está muy barato en el Fondo de Cultura Económica, es de Pino Cacucci. Bueno, en un momento determinado, este señor, que es de la historia de un anarquista, este anarquista está en contra del sistema, y entonces, pues genera violencia, genera protesta y todo, y eso lo saca del sistema. Se enamora, trata de regresar a las condiciones laborales que el sistema al trabajo asalariado, que el sistema le impone, y pierde, o sea, regresa siempre por cometer el primer error de ponerse, de levantarse, de exigir sus derechos se vuelve peligroso para el sistema, entonces le hacen una ficha, y dentro de esa ficha, pues está negado para el sistema económico, es decir, le niegan, como él en la novela lo dice Pino Cacucci, él no puede tener, es corrido permanentemente de los trabajos honrados que tiene, vamos a decir así, porque él tiene gran pasión por los motores y además tiene el talento como mecánico, pero no puede ejercerlo, y no puede ejercerlo porque siempre llega una ficha que dice, ¿sabes qué? Este güey es anarquista, chingar a su madre, y siempre está permanentemente, logra meterse al ejército, etcétera, no les voy a contar la novela, pero vean lo que pierde esta persona por querer entrar al ritmo del trabajo, pierde su familia, pierde a su mujer, pierde a su hijo,
pierde todo por el trabajo asalariado. Y es un hombre permanentemente amargado, violento, y lean la novela, ¿no? Ahí se las dejo. Pero es el resultado de este sistema económico. Así hay mucha gente, muchísima gente. Personas que asaltan y que nosotros decimos, en la vulgaridad, solamente la superficialidad, decimos son unos hijos de la chingada. Pues claro que son unos hijos de la chingada, pero ¿por qué son unos hijos de la chingada? O sea, no es defender al bribón, al asaltante, al ratero, no tiene solamente una carga moral, tiene una carga social. Y esa carga social es las condiciones laborales que, como aquí explica Engels, son producidas por la supuesta civilización que va en contra de la civilización. Entonces yo con esto cierro para que Jonathan dé el cierre de esta segunda emisión. Yo diría contra lo que mucha gente dice, el planteamiento a partir de la gran obra, ya lo dijo Jonathan, no tengo yo otra palabra para decirlo. Karl Marx es un hombre que tiene un pensamiento impresionante, pensamiento social de militancia revolucionaria impresionante. Y aquí Engels, que no se queda atrás, digamos, claro es también que no llega a esos niveles, pero tampoco es un precario en sus condiciones intelectuales. Además, los dos escriben muy bien, eso habrá de decirlo, no casi nunca lo decimos, los dos escriben muy bien, los dos, si no escribieran así, o sea, son tan exactos en el uso del lenguaje que precisamente por eso se facilita también la traducción de sus textos. No sé si lo hicieran a propósito, porque los dos tienen esa técnica literaria. Algún momento podremos hacer un programa al respecto, porque tengo ahí consideraciones que he ido estudiando desde hace muchísimo tiempo con respecto a eso. Pero bueno, esa es otra cosa. Aquí lo interesante es que el propio Engels plantea en este sexto punto que la verdadera civilización es el comunismo, el que desaparecería a través de la pulverización del trabajo asalariado y de lo que conocemos como el sentido de la propiedad privada, desaparecería las condiciones de esclavitud que tiene la humanidad, desaparecerían las condiciones de violencia, por lo menos las condiciones de violencia en el sentido económico, es decir, con un sentido económico, porque también no vamos a hablar de la utopía de pensar que todos estaremos agarraditos de las manos y bien felices, ¿no? Porque el ser humano tiene claros y oscuros en las mejores condiciones posibles. Pero esos oscuros se desarrollan mucho más en un sistema capitalista que te mantiene permanentemente cooptado por tu sentido de felicidad, como bien lo dice Jonathan. Por eso Jonathan termina Engels diciendo, ¿qué busca el comunismo? Pues la felicidad. Y pareciera que ese estadio de ser humano que se llama felicidad es una utopía. Eso sí es una utopía en esta condición, porque incluso los grandes hombres de negocios tienen problemas serios con sus capitales, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque las condiciones del capital son así, ¿no? Terminan siendo absorbidos por el que está arriba de ellos, ¿no? Como se naturalizó, se hizo muy natural. Jonathan es mucho más joven que yo, pero en los años 80 decían, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? Lo empezaron a generar de manera como si fuera, sobre todo en literatura, ¿no? En los 80s y principios de los 90s, finales de los 80 y principios de los 90s, se empezó a generar esa famosa literatura del echaleganismo, de la competitividad, de tú puedes, vence al de al lado, no pienses en la camaradería, en la empatía, que tampoco es una palabra que me gusta mucho, sino, en la solidaridad, diría yo, más que empatía, en jalar parejo, en que todos valemos lo mismo, en que todos somos seres valiosos, en que todos tenemos un talento, que todos tenemos una convicción para tratar de ser felices. Pero todas las condiciones sociales que generan la violencia, la cooptación de las libertades, la generación de este sentido del amor mercantilista, todo eso es generado por la descivilización que genera el sistema capitalista. Y a mí me parece muy interesante el planteamiento de Engels, ¿no? Sobre todo en la condición de la esclavitud, ¿no? Los países atrasados, dice, e incluso en la parte meridional de los Estados Unidos, mantienen la esclavitud como era
cómo era se consideraba un atraso. Bueno, pues Engels lo plantea en los 1800, ¿no? A la mitad de 1800. Y estamos en el 2023 y seguimos teniendo el trabajo asalariado, que no es otra forma más que de esclavitud. Y de las condiciones de tienda de raya que se cambian ahora en otro sentido, pero que es lo mismo, ¿no? Y que se ha ido fetichizando todavía muchísimo más cuando tiene que haber una ley que diga que te permita acceder a un lugar público, vayas vestido como vayas vestido. O sea, tienen que poner una ley que te permita eso, en una sociedad que es eminentemente racista y clasista a partir de cómo te ven, ¿no? El famoso cómo te ven, te tratan, el famoso mugrosito, el, el, el rotito, ¿no? Que escuchábamos en las películas de Pedro Infante y se sigue repitiendo en la actualidad. Entonces, esta civilización que nos manejan, que es la civilización más adelantada, que es el posmodernismo, pues sigue planteando eso. Y no solamente eso, sino lo creciente. Y por eso las famosas bangles en los 80s decían Manic Monday y ahorita la ponemos y a lo mejor la canta ahora, no sé, a lo mejor Taylor Swift, ¿no? Que está de moda y sigue vigente el Manic Monday y seguirá vigente hasta que no llegue la revolución social comunista que haga triunfar y que entonces el lunes sea tan placentero como el domingo, ¿no? Porque además el estrés, mi querido Jonathan, y ciérrale con broche de oro, el estrés te llega el domingo a las 6 de la tarde, ¿no? Cuando ya el sol se está poniendo y dices, la madre, mañana es lunes, ¿no? Y más si ya tienes un recibo de luz que pagar, la escuela de los niños, si se enfermó la abuelita, si tienes que ir el fin de semana. Para muchos el fin de semana también es espantoso, sobre todo ahora de quincena, porque hay que ir el sábado todo crudo, ¿no? Porque hay muchos que utilizan el viernes para desafanarse un poco y quitarse el estrés con el divertimiento alcohólico. Entonces van todos crudos al Walmart, ¿no? Al Gigante, que creo que ya no existe, ¿no? Pero ya está el Soriana y todos esos, pues van a comprar lo que les alcance. Y como siempre pasa, ¿no? Y porque conozco a muchos compañeros así, llega la quincena, pagan su tarjeta de crédito, que ya la tienen hasta el tope, y dicen con la tarjeta firmo, ¿no? Y entonces le están dando vuelta al agiotismo financiero, y resulta que si de por sí es cara la vida, pues pagándole al banco, tu comida y tus enseres, pues todavía es más cara, ¿no? Y esos son lo que plantea, y yo cerraría para que tú cierres, mi querido Jonathan, con esto, ¿no? Con la civilización que representa el comunismo, el pensamiento comunista, ¿no? Es civilizatorio, es conciliatorio, es en el beneficio de la comunidad y es en beneficio de la humanidad toda, porque como bien lo dices tú, y es una explicación que me parece genial, el famoso caudillismo, las revoluciones sociales, el mantener a Fidel, el mantener ahorita en Honduras, el mantener el control del poder político después de una revolución social triunfante va en el sentido de la resistencia ante el enemigo, ¿no? Y más teniendo un enemigo, sobre todo en América Latina, tan poderoso como lo es la potencia militar más importante de todo el planeta, ¿no? Que ellos solitos pudieran destruir todo el planeta, ¿no? Que son los Estados Unidos. Y que además gastan millones y millones y millones precisamente en eso, en meterse en los países revolucionarios que buscan mejores condiciones de vida. Ese es el asunto de esos gastos militares de los Estados Unidos, porque no tienen. Con esto sí, los israelíes tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo, porque sus condiciones en donde están, que están en ocupación, así se llaman, territorios ocupados, les generan un peligro constante. Y entonces es el segundo o el tercer ejército más poderoso del planeta. También los israelíes serían capaces de poner de cabeza a toda Europa si se lanzan en una ofensiva militar importante. Pero ellos están permanentemente en el centro de un conflicto que es milenario, además, que es milenario. Bueno, pero ustedes díganme, los Estados Unidos, ¿qué peligro tienen de invasión en su territorio? Si tienen más bases militares en el planeta que en el propio Estados Unidos. Y como dice el clásico, mi querido Jonathan,
y te la doy para que cierres, en el único país donde no puede haber golpe de Estado es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay embajada de los Estados Unidos. Entonces, yo cerraría con esto. La civilización, la verdadera conciliación y posición civilizatoria, pues es el comunismo, ¿no? Nosotros estamos convencidos de ello, planteamos esto, los invito a que lean el documento, les invito a la lectura, ayuda muchísimo a comprender este tipo de cosas. Les recomiendo también esta novela, una novela anarquista, muy buena novela, que plantea este tipo de coincidencias, ¿no?, que tienen con nosotros, acerca de la condición del ser humano ante la sociedad, a partir de la clase trabajadora, que prácticamente somos todos. Adelante, Millona, ciérrale, por favor. Sí, no, solamente yo quisiera sobre el comunismo, ¿no? Ubicar a lo mejor un tema rapidito, eso del trabajo asalariado y su otra forma. Y creo que es importante porque, aunque es cierto que el trabajo precapitalista, estas formas de trabajo colectivo que se han desarrollado históricamente en la humanidad, han tenido su progreso porque están fundadas en el valor de uso, pero tanto el trabajo concreto y el trabajo abstracto son formas que no potencian la actividad humana. El trabajo concreto sigue estando bajo la lógica del equilibrio entre la naturaleza y su componente humano, mientras el trabajo abstracto lo que mueve es el desequilibrio entre la naturaleza y el ser humano mediante la ganancia. Entonces, en ese sentido, lo que hay que comprender es que el trabajo en la forma comunista es un trabajo que tiene que ver con la vida potenciada. Es decir, en primer lugar, se ve al ser humano como el gran productor de la vida. Y eso es muy interesante porque en las otras formas no existe eso, ¿no? O sea, el ser humano sigue siendo alguien que está a merced de ciertas cosas que no entiende. Pueden ser dioses, tótems, o sea, siempre hay una consideración que está sobre él. Y en el comunismo el trabajo ya no forma parte de eso, sino ya él es el gran productor. Él es el gran productor de la vida. Es el gran creador de la vida en términos generales, ¿no? Porque el gran productor o la gran productora de la vida es la naturaleza, pero él sería el gran creador de toda esta plataforma de la vida en su forma humana. Y me parece que esto es algo muy interesante, ¿no? O sea, es decir, la creación por sí misma ya se vuelve de pie y aparece el ser humano y la sociedad como ese gran potenciador. Y eso lo menciono porque en términos generales lo que pasa, por eso el comunismo se vuelve en la historia de la humanidad. Se vuelve en la historia de la humanidad porque por primera vez el ser humano podría tener el control de su propia existencia. La sociedad ya tendría el control de su propia existencia. Eso no pasa, eso no ha pasado en las anteriores formas, ¿no? En las anteriores formas siempre existe algo sobre él. No sé, es el trueno, es el sol, es el aire, la lluvia, pero siempre hay alguien que está detrás de él. Es decir, siempre hay alguien que maniobra los hilos sobre su propia existencia. Y entonces tiene que recurrir a ciertos metabolismos religiosos. En el trabajo asalariado ni se diga, ¿no? El trabajo asalariado no es dueño ni siquiera de su propia naturaleza y queda absorbido bajo el dominio de alguien más, que en este caso es el capitalista. Entonces, en el trabajo comunista estaría la liberación total de su propia existencia, ¿no? O sea, el ser humano se vuelve ya libre y para poderse volverse libre ya comprende, ¿no?, que él es el gran productor de la vida y por ende él es esa, pero cuando hablamos del gran productor de la vida, no solamente es una cuestión de que él produzca sus alimentos o su vestimenta o su casa, no, sino que él produce todo el proceso, es decir, todo lo que está en juego en la vida queda sobre él, o sea, él juega un papel importantísimo. Y entonces lo que se abre es una vida potenciada, o sea, es decir, lo que realmente creemos que es el ser humano, o sea, no habría forma de poder imaginarnos, ¿no? Es decir, todo lo que mencionaba la otra vez, ¿no? Toda esta idea de que nos imaginamos a los magos con una varita mágica, eso sería juego de niños. O sea, la capacidad
de crear magia, ¿no? Porque además la magia es hoy en día muy fácil porque tenemos la física, el desarrollo de la física en sus diferentes niveles, tendría que ver con el desarrollo de lo que anteriormente se conocía como la magia, ¿no? O sea, imagínense anteriormente, se imaginaban a un ser humano con una varita mágica sacando rayos, ¿no? Bueno, pues eso lo puede hacer el ser humano hoy en día sin ningún problema, el control de los rayos, el control de todas esas fuerzas naturales y su propia transformación. Bueno, todo eso es un juego de niños, ¿no? O sea, estaríamos ante una etapa donde la capacidad de la vida misma, por parte, en control del ser humano y en armonía con la naturaleza, sería impresionante. En verdad, lo que abriría el comunismo es una plataforma de poder entender la existencia, la vida, la naturaleza, a un nivel que, que no seríamos capaces de poder hoy descifrarla, ¿no? Porque su complejidad es eso, ¿no? O sea, el mundo se volvería muy complejo en términos generales. Si en el capitalismo, con todas estas limitaciones, se han podido detonar fuerzas técnicas y nunca antes vistas en la humanidad, o sea, en los últimos 2 siglos se ha desatado, como no tienen idea, la potencia de la naturaleza en manos del ser humano, en una sociedad donde ya no está atada bajo el valor de cambio y entonces la vida se muestre como una vida potenciada, entonces la emergencia de las fuerzas escondidas en la naturaleza, o sea, es cosa de locos, a mi punto de parecer. Y creo que en ese sentido nadie ha puesto en el centro ese elemento, ¿no? O sea, que el comunismo también pone en juego que la vida misma se podría generar, ¿no? O se podría potenciar. ¿Y a qué me refiero con la potencia de la vida? Y cerraría con eso, a lo mejor como provocación para poder seguir avanzando sobre esto en otros programas. El planeta tiene una finitud. Bueno, el sistema solar sabemos que tiene una finitud. O sea, el sol en algún momento se va a apagar, eso yo creo que todos lo sabemos. Y el planeta, antes que el sol, también tiene una cuestión finita. Entonces, lo que no sabemos es hasta qué punto, o sea, porque si esa es la tesis, entonces ¿por qué luchamos por un proyecto comunista? Si al final de cuentas, si no somos nosotros, pues el planeta, el sol nos va a matar, ¿no? No, o sea la sociedad entonces tiene un fin o una finitud en el sistema. O sea, o somos nosotros o el chingado sol nos va a asesinar porque se va a empezar a apagar y entonces la cantidad de radiación no va a poder llegar a la Tierra y la Tierra se va a empezar a enfriar. Entonces la vida no se va a poder construir. Va a ser muy complicado construirla bajo un sistema donde el sol no tenga la capacidad, ¿no? O sea, todo eso creo que lo sabemos, ¿no? Entonces, si eso lo sabemos, ¿no? Y entonces sabemos que la vida misma en este planeta y en este sistema solar tiene una finitud, pues la pregunta sigue siendo, o sea, por qué caer en la situación de estarnos arriesgando a decir, bueno, vamos a construir un nuevo sistema, si al final de cuentas ese sistema lo va a destruir la naturaleza misma? Un poco como lo que Lovecraft en un cuento, no recuerdo el nombre del chingado cuento, y lo ando busque y busque porque lo quiero reflexionar otra vez, cuando él desarrolla el último hombre en la Tierra. Entonces el Lovecraft dice, ¿saben qué? El último hombre en la Tierra. Ese es un cuento, pero a mí me lo prestó un tío y puta, o sea, a ver si lo veo hasta que vaya a Puebla y le voy a decir, oye, ¿cómo se llama ese cuento donde Lovecraft vea el último hombre en la Tierra? Pero bueno, el cuento es muy sencillo, ¿no? Está narrando Lovecraft el último hombre en la Tierra. Entonces, es su último, como que su último suspiro. Ya no hay nadie más, solamente él. Y entonces él cuenta, ¿no? O sea, bueno, ese es el último hombre, cuando ya el hombre pues deja de existir, se muere, y dice, este es el último hombre. Bueno, ese cuento, ¿no? Me parece que es muy interesante porque esa sería la conclusión práctica, ¿no? O sea, pues, ¿para qué hacer pedo, no? Todos modos, todo esto se va a ir al carajo. Ah, bueno, yo diría que el destino del universo o el destino del sistema solar no es ese, ¿no? Porque en una vida potenciada, a lo mejor habría la oportunidad de la regeneración. Y ese es un tema que me parece que no está discutiéndose en el planteamiento de los comunistas.
Es decir, Wilhelm Reich, y cierro con eso, con esta reflexión, Wilhelm Reich, si algo hizo muy interesantemente, es que él descubrió que en una sociedad de equilibrio o en una sociedad donde no esté implosionada por el sistema capitalista y en donde la resistencia del ser humano no quede sometida bajo el trabajo asalariado, y entonces él hizo un tipo de estudios en donde demostró que las células podrían regenerarse. Es un estudio que pocos han desarrollado y pocos marxistas, porque esto se hizo desde el marxismo, se ha desarrollado de que existe la posibilidad de que el cuerpo humano pueda regenerarse. Y en términos generales también que la propia naturaleza se pueda regenerar. Entonces, ahí es donde está el verdadero tema, ¿no? O sea, en el trabajo comunista, el desgaste, ¿no? Es decir, en la física hay como una transferencia de fuerza entre una y otra cosa. En esa transferencia no todo se consume, sino hay una parte que se va quedando y entonces se va reduciendo la fuerza y se va perdiendo la vida, ¿no? Eso pasa en la biología, pasa en la física, pasa en la química. Entonces, lo que diría este Wilhelm Reich es que hay una pequeña posibilidad en que en esas fuerzas, en vez de que las fuerzas se vayan disminuyendo, la fuerza se vaya potenciando. Y entonces hay un proceso de regeneración. Eso no se puede hacer en el capitalismo. Eso es imposible en el capitalismo. En el capitalismo tú vas a implosionarlo, o sea, tú lo vas a desatar hasta el ecocidio y hasta el homicidio, el genocidio global. Y en el comunismo, y esa es una posición de Wilhelm Reich, es que sí se podría, de alguna manera, potenciar la vida. Por eso menciono, ¿no? Que el trabajo comunista se debe de reflexionar como una potencia de la vida. Porque no es lo mismo, y cierro con eso, porque lo que quiero dar a entender es que tampoco quiero decir que pasemos del capitalismo y nos regresemos a las formas precapitalistas, porque, o sea, no es la solución, porque las formas precapitalistas no resuelven el problema central, que es cómo potenciamos la vida, sino que están tan fetichizadas. Y en el trabajo, en la forma del trabajo en el comunismo, ahí yo creo que sí hay una oportunidad de poder pensar que la vida se puede potenciar. Ahora, sobre eso, pues hay muchas cosas que hay que plantear de antemano, pero yo quisiera mencionar ese punto, ¿no? O sea, por eso también Engels está en la posición de que esa es la verdadera civilización, el comunismo, ¿no? Porque ahí las potencias, o sea, explotan por todos lados. O sea, no es una cuestión únicamente de que nos organicemos para que lo que consumamos lo produzcamos. O sea, no, sí tiene que ver con eso, pero va mucho más allá. Dice, el mismo Marx en la crítica al plan de Gotha creo que lo pone mucho más claro. ¿Qué es el comunismo? Un lugar donde la riqueza brote de la tierra a chorros. Bueno, para poder lograr eso se tiene que pensar en grande, por supuesto, ¿no? Entonces, no es regresarnos, es sino potenciar lo que ya tenemos para que quede en el centro la vida y que la vida sea potenciada en sus dos formas, el ser humano y la naturaleza. Entonces, es un tema muy, muy interesante. Yo quisiera escribir sobre esto, de hecho, pero todavía me faltan muchas herramientas. Pero yo dejaría el tema en términos para esta conclusión. Ahí la dejaría. No, pues sí, mi querido Jonathan, yo terminaría primero agradeciéndote a ti tu compromiso, tu talento, tu inteligencia, compartirla con nosotros. Y por otro lado, pues bueno, el interés de quienes se quedan en estas largas charlas que siempre planteamos, vamos a aguantar una hora, pero no aguantamos, ¿no? Y además siempre dejamos cosas en el tintero. Creo que no es tan una camisa de fuerza, pero siempre dejamos esas cosas en el tintero para la reflexión, incluso para invitarlos a la lectura. Repito, aquí abajo estará el link en la liga para que ustedes puedan leer que por cierto en esa página hay extraordinarios textos para aquellos que quieren estudiar marxismo, si quieren adentrar o quieren que nadie les cuente, incluso Jonathan y yo, que no les contemos, no nos crean, léanlo por sus mismas, por su propia voluntad.
y vean de qué estamos hablando. Pero yo concluiría, mi querido Jonathan, además de agradecerte y agradecer a nuestros camaradas que se quedan hasta el final de este video para escucharnos y reflexionar junto con nosotros. Yo concluiría, es muy difícil hacer una conclusión, pero trataré de hacerla con una sola frase, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el comunismo es el proceso civilizatorio, el último estadio del proceso civilizatorio de la humanidad. Es decir, confluyen ahí todas las fuerzas, se generan, no es el fin del camino, sería el inicio de una etapa verdaderamente esplendorosa en el sentido de la humanidad, ¿no? El trabajo asalariado y las condiciones del capital detienen la verdadera riqueza del ser humano, que es la capacidad que tiene de construir la potencialidad de la vida, ¿no? A través de una buena utilización de los recursos que la naturaleza te da. Y no solamente en el sentido del lucro y de la precariedad individual y de eso que llaman alma, ¿no? Las religiones y que yo llamo felicidad, ¿no? Cuando dejemos de pensar que el feliz es el afortunado, porque se distingue en medio de una sociedad de tristes, de amargados y de violentos, sabremos que estamos en el camino civilizatorio, ¿no? Estamos en medio de una jungla de competitividad mal entendida, de simulación, de permanente enfrentamiento de los seres humanos, cuando deberíamos estar en la condición de trabajar todos juntos en la potencialidad de la vida, ¿no? Es un tema que Jonathan plantea y que a mí me parece que es el centro digamos, del estadio civilizatorio que se llama comunismo, ¿no? Y nosotros jugamos con esa, ¿no? No vulgarizamos en el sentido de un Estado totalitario que sea el opresor y el dueño de los bienes, no solamente de la nación como ente político, sino de todo el territorio de esa nación en donde el pueblo pues sigue sumido en condiciones precarias ante un Estado así. No, nosotros planteamos incluso la posibilidad de una potencialización de la vida, como bien lo explicó Jonathan. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Damos por terminado este segundo capítulo. Ojalá les haya parecido interesante, por lo menos. Ojalá les haya dado algo a que pensar. Aquí no se dicen verdades absolutas, se dicen propuestas de reflexión. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Gracias a todos. Pásenla bien y disfruten del mes patrio, disfruten del mariachi, no disfruten tanto el tequila, no sean cabrones, no se pongan locos, disfruten en familia y bueno, se vienen coyunturas históricas de las cuales no hablaremos en este momento en este país, sobre todo del aspecto político, que se vienen muy, muy importantes. Hay que estar permanentemente informados, no se dejen desinformar. Hay condiciones a partir de este mes, además de ser el mes patrio, es el mes de la coyuntura histórica, política, porque estamos atravesando una coyuntura histórica que va a definir el devenir de este país de lo que resta del siglo, de veras, créanme, lo que pase en este mes y las definiciones políticas que se den en ese sentido, tendrá que ser de alguna u otra manera la definición de por lo menos los próximos 50 años, yo diría que de todo el siglo, para este gran país que está a ser llamado una de las potencias más importantes en el mundo y que puede devenir desde el centro mismo de esta política y de las coyunturas políticas históricas que está recibiendo este país, un nuevo giro para toda la humanidad. Yo sí creo en eso, ¿eh? Yo sí creo en eso. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias.